Notimundo. Información inmediata. Superamos el inconveniente técnico en la comunicación con el ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Quisiera, antes de iniciar la entrevista, confirmar que nos escucha y le escuchamos. Ingeniero Pita, bienvenido. Freddy Paredes le saluda. Buenas noches. Buenas noches, Freddy. Lo escucho fuerte y claro. Muchas gracias, ingeniero. Empecemos consultándole aquello que aprobó el pasado 6 de julio el Consejo Nacional Electoral, algunos de los reglamentos que tenía pendiente el organismo para organizar la democracia interna de las organizaciones políticas, la conformación de alianzas, entre otras. Bien, en realidad este es un reglamento que está vigente desde el 2012 y quiero enfatizar en esa fecha, por cuanto todo el ruido que ha causado lo que se dispuso o se decidió en la última sesión de pleno del Consejo Nacional Electoral, guarda relaciones con adaptar los procesos de democracia interna de las organizaciones políticas cuando tienen que elegir sus candidatos. Adaptar, digo, a la situación actual que restringe pues estas concentraciones masivas de personas, ¿verdad? Para guardar el aislamiento social, etcétera. Distanciamiento, perdón, social. Dicho eso, lo que se estableció fue que estos procesos de democracia interna se puedan realizar vía telemática, es decir, por internet, sin concentración de personas, sin asistencia de personas a una asamblea. Pero la diferencia está en cuanto a que, cumpliendo también con lo que se establecía en el reglamento original, insisto, vigente del 2012, de que los candidatos tenían que aceptar su candidatura en una forma personalísima ante los delegados del Consejo Nacional Electoral que estaban presentes en esas audiencias, en estas sesiones, en estas asambleas. Hoy se cambia con la posibilidad de que el candidato pueda acercarse a aceptar la candidatura a las oficinas del Consejo Nacional Electoral. Entiéndase que cuando es una candidatura de carácter nacional tendrá que hacerlo o podrá hacerlo en el Consejo Nacional Electoral, mientras que si es una candidatura de carácter provincial tendrá que hacerlo en las oficinas de las delegaciones provinciales. Pero cuando se trata de una candidatura como por ejemplo asambleísta por el exterior, tendrá que hacerlo en un consulado o embajada del Ecuador. Eso es lo que resolvió el Consejo Nacional Electoral con una pequeña variación, según nos dice, en torno a al momento actual que vivimos. Pero esto ha sido criticado por algunos sectores, especialmente el sector de la Revolución Ciudadana, que tiene todavía la intención de candidatizar vía telemática al expresidente alguna dignidad. Sabemos que para presidente no puede, y hay quienes sostienen que para vicepresidente de la República tampoco, porque la única misión del vicepresidente, constitucionalmente hablando, es reemplazarlo al presidente. Bueno, con respecto a esto último, permítame hacer referencia a lo que establece el artículo 99 del Código de la Democracia. Perdón, voy a permitirlo leer. El artículo 99 del Código de la Democracia dice: las candidaturas del presidente o presidente de la República y su binomio presidencial serán consideradas candidaturas unipersonales. Por lo tanto, las exigencias y condiciones de esa candidatura no están separadas, no se inscribe el presidente por el un lado y el vicepresidente por el otro lado. Todas las condiciones establecidas primero para la designación y la siguiente para la inscripción se realiza en conjunto. Los requerimientos son los mismos, las condiciones son las mismas, porque serán consideradas candidaturas unipersonales. Eso es una restricción importante que hay que tenerla en cuenta. De acuerdo, vale la pena la aclaración, pero en todo caso, esto que ha modificado el Consejo Nacional Electoral a través de un reglamento, ¿en cuánto le perjudica al expresidente con su idea de candidatizarse? A mí me sorprende, debo confesarle, porque en realidad uno no legisla para una persona, para un candidato, para una organización política. Uno legisla, en el caso del Consejo Nacional Electoral, para ajustar toda la reglamentación, todo el marco legal, adaptándola, ajustándola a realidades en las cuales se desarrolla nuestra gestión.
la gestión interna nuestra y obviamente la gestión de las organizaciones políticas. Por lo tanto, pensar que nosotros hemos establecido esta condición muy particular de que las asambleas de democracia interna puedan realizarse en una forma telemática y que en vez de estar presente en esa asamblea el candidato lo pueda hacer 10 días después. Sí, presente. No estamos cambiando las reglas del juego. La diferencia en el primer caso es que tenía que estar presente en la asamblea de personas que asistían a ese evento. Pero ahora no podemos hacerlo a tal, porque es telemático. Pero sí podemos exigir que esa exigencia que está vigente, que no ha cambiado, que antes establecía que sea en el mismo momento que se realizaba esta reunión pública de afiliados de la organización política, ahora lo haga ante la delegación. No ha cambiado. La exigencia es que en vez de hacerlo en una reunión pública que no existe y que existe la telemática, ahora lo haga presentándose. Si hubiéramos cambiado esa regla del juego, obviamente que ahí sí hubiéramos estado legislando para favorecer o perjudicar. Yo creo que está totalmente infundada la reacción esta que han tenido las personas que se sienten afectadas porque de alguna manera consideran que se ha limitado su derecho a participación. En todo caso, la situación particular es la del ex presidente de la República, que ahora mismo enfrenta varios juicios penales y que tiene que responder a la justicia ecuatoriana. En todo caso, ingeniero, el otro tema que fue normado, que fue establecido en el reglamento correspondiente, hace relación a la conformación de las alianzas. ¿Cómo se van a poder conformar estas? Bueno, la norma es clara respecto a cómo se establecen las alianzas. Las alianzas se determinan en función a los acuerdos a los que se establecen las diferentes organizaciones políticas, ¿verdad? En relación a su participación o a cómo consideran que su participación. Es evidente que si usted tiene una organización política fuerte en un momento dado, en una circunscripción, en una región, en un área específica, no va a ir en proporciones iguales, pero de común acuerdo, de común acuerdo establecen los porcentajes de participación. Eso es lo que establece la norma y eso es lo que se está manteniendo actualmente. Uh-huh. Es decir, si hay una organización política fuerte que se une a una menos fuerte, pueden establecer el porcentaje internamente de cantidad de candidatos que van a formar parte de las listas. Pero también ese porcentaje guarda relación con los porcentajes que se acreditan a las organizaciones políticas cuando se tiene que evaluar posteriormente el cumplimiento del requerimiento, el requerimiento del cumplimiento de votaciones mínimas para poder justificar su vida política. Uh-huh. Esto es para las sanciones que establece cuando no logran un respaldo electoral consecutivo en algunas elecciones. Así es correcto. Permítame consultarle, ingeniero Pita, el tema que está enfrentando de alguna manera a la Contraloría General del Estado y al Consejo Nacional Electoral, particularmente a 3 de los consejeros que hacen mayoría en ese organismo, incluida la presidenta Diana Tamaín, José Cabrera y la consejera Estela Acero. Me refiero concretamente a la calificación de 4 movimientos políticos que cuestiona la Contraloría y que pide sean revisados. Entiéndase esta revisión como no calificación para participación política, so pena de destitución de estos 3 consejeros. Bien, es importante mencionar que esto arranca de un examen especial que Contraloría General del Estado hace a la gestión institucional y verifica los procedimientos de calificación de firmas que respaldan la vida jurídica de una organización. Después de haber realizado tal actividad, la Contraloría determina, por un lado, que existen debilidades en nuestro sistema de auditoría de estas firmas y establece que 4 organizaciones políticas tienen serios cuestionamientos
por firmas falsas, por cédulas de identidad irregulares, por haber acreditado menores de edad, que es prohibido por la ley, para acreditar su vida jurídica. Y establece la obligación, y esto es lo importante, o en su resolución dice que el Consejo Nacional Electoral, que el Pleno, revise la situación legal de estas 4 organizaciones políticas, entendiéndose que se está basando en ese examen especial que no era a las organizaciones políticas, sino al sistema de calificación de firma. Pero es evidente, he determinado que ese sistema es débil, he determinado estos vicios, revisen ustedes. Eso no quiso hacerlo la mayoría del Consejo Nacional Electoral, entiéndase doña Diana Tamaín, el consejero Cabrera y doña Estela Cero, que en la primera sesión de este año desconocieron esa obligación de revisar y aceptaron un informe jurídico que decía que ya no cabía revisión alguna de la situación jurídica de esas organizaciones políticas porque ya habían participado de procesos electorales, por lo tanto estaba legitimada su vida jurídica. Esa falta de respuesta por parte del Consejo, entiéndase de la mayoría, porque yo en esa ocasión me abstuve de votar porque encontraba cuestionamientos precisamente en el informe de asesoría jurídica de aquella oportunidad, esa falta de reacción o de aceptación o de revisión que existía, la necesidad que existía y que establecía la Contraloría, es lo que provoca que hoy el Contralor diga: no se revisó la vida jurídica de esas organizaciones que tienen estos vicios y defectos, por lo tanto establezco una sanción, mando a que se realice, mando a que se establezca la idoneidad o no, y de ser el caso, que se sancione a estas 4 organizaciones políticas y establece sanciones que todo el mundo conoce. Pecuniarias y amenaza de destitución a estos 3 consejeros. ¿Por qué solo a los 3? Porque solo ellos dieron su voto para legitimar de alguna manera este informe jurídico que mantenía con vida jurídica a estas 4 organizaciones políticas. Ahora, según conocemos, ingeniero Pita, el Consejo Nacional Electoral, por pedido de la presidenta, la dirección jurídica estaría elaborando un nuevo informe en atención a este requerimiento de Contraloría. Conozco de aquello, pero no sé los términos en que ese informe podría salir. Le recuerdo que ellos, digo, cuando me refiero a ellos, son los 3 consejeros, tienen 30 días para responder. Así es. sobre esta situación, lo cual significa que durante estos 30 días, de los cuales han pasado creo que 12 o 15 ya, el informe, me imagino que se está preparando un informe de asesoría jurídica que va a determinar o va a recomendar, porque no son vinculantes, los informes simplemente es una recomendación para el Pleno, va a recomendar qué hacer. Si ese informe podría establecer, por ejemplo, el hecho de que si procede la descalificación o la eliminación de estas organizaciones políticas, es un escenario. Podría decir: no señor, no procede, y nosotros vamos a tener que pronunciarnos al respecto. Siempre dentro del marco de este cuestionamiento de Contraloría que dice: si estas organizaciones políticas tuvieron irregularidades, esas organizaciones no deberían de existir, y en un momento dado, pues si la mayoría del Pleno o quienes voten a favor de un informe que cuestione el aspecto legal que está proponiendo Contraloría, van a tener que asumir la responsabilidad ante esa institución. Para poner en blanco y negro el tema, ingeniero Pita, si la mayoría del Consejo Nacional Electoral no da marcha atrás en esto que autorizó para dar vida jurídica a estas 4 organizaciones políticas, estarían ellos sometiéndose a la destitución de sus cargos por parte de Contraloría. Así es. Pero también es importante mirarlo, que así se acojan a la opinión de la Contraloría y se le dé de baja a esas organizaciones políticas, siempre puede existir una sanción por la Contraloría por efecto de no haber atendido originalmente. Hay una pecuniaria ya, ¿no? Podría quedar en pecuniaria, así es, pero ya no en el caso de destitución, lo cual implica de todas maneras pues una situación que es anormal, atípica, extraña,
de que consejeros sean por segunda vez sancionados económicamente, la primera vez por el Tribunal Contencioso Electoral y la segunda vez por la Contraloría General del Estado. Eso deja en entredicho la imagen institucional definitivamente. Si se da este escenario, eventualmente podrían salir los 3 consejeros y usted, al menos momentáneamente, presidiría el organismo como vicepresidente que es. Si se da el escenario de destitución que establece la Contraloría, sí, me correspondería a mí asumir la presidencia temporalmente y posteriormente tiene que haber un proceso de elección de nuevas autoridades de la institución. Pero todo esto va en perjuicio de la organización de el proceso electoral, ingeniero, y de alguna manera va a crear desconfianza en el organismo. Bueno, yo creo que la desconfianza en el organismo está determinada ya por las encuestas que establecen que cerca del 87% de los ecuatorianos desconfía de la gestión de quienes presiden hoy la institución y obviamente de la institución misma. También debo confesar el hecho de que hay muchos aspectos de la organización electoral que desconocemos. El doctor Verde Soto y yo no conocemos muchas de las acciones o gestiones que se impulsan o se llevan adelante respecto al proceso electoral. No pongo en tela de duda que se estén haciendo cosas bien, no puedo certificarlas si todas son bien, todas son correctas, todas son oportunas, pero sí, ese es un problema definitivamente, porque en el supuesto caso no consentido de que hayan nuevas autoridades y que hayan nuevos dignatarios del Consejo Nacional Electoral, obviamente tendrán que entrar a conocer y a cuál es la situación, cuál es la marcha interna de la institución en muchos frentes. Personalmente conozco que hay atrasos significativos en el área informática, por ejemplo. Me llama la atención un pronunciamiento del consejero Cabrera hace pocos días cuando dijo que él no tenía relación en absoluto con el área informática, cuando todos conocemos que de alguna manera sí se ha estado vinculado. ¿Y por qué me llama la atención? Porque entonces, ¿dónde queda esas personas que trabajan? ¿Con quién se reportan? ¿Quién ha establecido los lineamientos? ¿Quién marca los pasos? ¿Cuáles son los términos de referencia de las diferentes actividades que se realizan en esa institución? Todo eso me preocupa en el supuesto caso de que se dé una situación como la que usted menciona. ¿Y qué pasa con el presupuesto para el proceso electoral, ingeniero? Bueno, eso es algo que nos tiene que preocupados a todos, ¿verdad? Y nos debe seguir preocupando. Porque primero, para tener usted un presupuesto, debe tener ya establecido cuál es el sistema electoral que va a implementarse. Ya se desechó la votación telemática, nosotros mismos la retiramos, Verde Soto y Pita retiramos la propuesta porque la ciudadanía no confía, y no confía en el sistema, no confía en las personas que llevan adelante este proceso electoral. Ok, se desecha. Se ha desechado, entiendo, porque nunca se ha analizado al interior del Pleno una votación en 3 días. Pero si se va a hacer en un solo día, ¿en qué condiciones se va a realizar? Entendiéndose que tienen que haber restricciones respecto al número de electores por juntas receptoras de votos para evitar concentraciones masivas. Obligatoriamente se debería aumentar el número de juntas receptoras del voto, quizá. Correcto, pero aumentando el número de recintos electorales. Y hay que establecer los requerimientos de bioseguridad, no solamente para los funcionarios de la institución, sino para el público. Y todo eso tiene costos. Y no lo sabemos porque nunca hemos aprobado oficial y formalmente un presupuesto. Por lo tanto, son 2 situaciones muy específicas. La una, ¿cómo vamos a llevar adelante el proceso? No lo sabemos. Por lo menos yo no lo conozco. Y consecuencia de eso, ¿cuál es el presupuesto? Tampoco lo sabemos. Por lo menos yo no lo conozco. Y no creo que sea pues una buena cosa el hecho de llegar a un gobierno que maneja una situación de caja fiscal total y absolutamente en malas condiciones y decir yo necesito X cantidad de recursos. Esto tiene que ser convenido, tiene que ser analizado, porque nosotros no podemos llevar adelante un proceso sin desconocer esa gran realidad. Insisto, lamentablemente yo, consejero de minoría, y junto con el consejero Verde Soto, sobre estos aspectos no tenemos información alguna. Imagínese usted que es vicepresidente y consejero, no lo conoce. ¿Qué podemos decir los ecuatorianos que estamos supeditados a las decisiones del organismo electoral? Ingeniero Pita, queremos agradecerle por habernos atendido. Ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral.